Buenos días, somos el grupo número 10. Los integrantes que conforman este grupo son Paul San Pedro, José Ochoa, Ludis Proaño. Dentro de la materia de constitucionalismo contemporáneo y derechos humanos, el cual es docente el doctor Fernando Casado, hemos tenido la consigna de realizar un debate abierto sobre la vida y la muerte digna, sobre la eutanasia, la cual hace referencia a una película que se llama Mar Adentro, em, donde su, donde su personaje principal es Ramón San Pedro, dentro de la cual vamos a realizar el presente, la presente desarrollo de la película y continuamos con lo siguiente. El resumen de la misma, el cual está a cargo del doctor José Ochoa. Muy amable compañera Ludis, estimado doctor, compañeros, todos los que ven aquí. En efecto, Mar Adentro es una película que narra la historia real de Ramón San Pedro. Es una historia real. Un marino gallego que quedó tetrapléjico a los 25 años tras un accidente de buceo. Durante los siguientes 28 o 29 años aproximadamente, San Pedro luchó por su derecho a morir dignamente, solicitando repetidamente la eutanasia, un tema profundamente controversial y jurídicamente complejo en todo el mundo, no solamente en España. La película o la trama, la narración, pues versa sobre la vida de San Pedro y su deseo de poner fin a su vida debido a las limitaciones de sufrimiento de su condición que le impone a estar confinado en una cama y depende completamente de otros para sus necesidades básicas. A través de cartas, de escritos, presenta algunos requerimientos a los tribunales de justicia de España, argumentando que su situación justamente le causa un sufrimiento insoportable y que su decisión de morir debe ser respetada como un derecho fundamental a la autonomía personal y a su derecho de vivir dignamente. Dentro de este contexto, podemos observar y hemos dilucidado justamente con nuestros compañeros del grupo 10 cuáles son los principios jurídicos que estarían involucrados y que están en contraposición. Estos son la autonomía personal y la dignidad, así como el derecho a la vida versus el derecho a la muerte, y de igual manera el derecho a la libertad de conciencia, ¿no? Que tiene una persona de morir de esta manera libremente en base a sus convicciones personales, arraigadas de una manera intrínseca conforme a sus preceptos morales, éticos que tiene. En este sentido, simplemente para dejar resumido, pues obviamente debo indicar que la historia de Ramón San Pedro, pues obviamente eh, de alguna manera llevó a concientizar justamente sobre la eutanasia en España. Y bueno, no se puede decir que debido a eso se aprobó la legislación española en el 2021 sobre la eutanasia, que regula la eutanasia, pero de alguna manera llegó a poder explorar esta cuestión sobre el tema de la dignidad, sobre la muerte asistida en casos que existe obviamente una justificación de vida, de parámetros, por ejemplo, como el parámetro de una enfermedad que obviamente es degenerativa. Lo curioso de todo esto es que obviamente Ramón San Pedro tuvo asistencia de una persona que también tenía una enfermedad neurodegenerativa y por lo tanto sumó varios apoyos y fue un caso muy controversial sobre el tema de la muerte digna. Con esto le cedo la palabra a mi compañero Paul San Pedro. Gracias, doctor Ochoa, Gabriela, buenos días y doctor Casado. Nosotros, bueno, Ludy, ayúdeme con la siguiente diapositiva, por favor. Sí, como ya narró el compañero Ochoa, el principio o sea, el resumen, bueno, la película básicamente versa sobre una persona que se quedó tetrapléjico por un accidente que tuvo en una costa de Galicia. Eh, en esta película podemos ver también una dualidad de sentidos. El primero es el sentido de amor que tienen los familiares
de Ramón San Pedro hacia él, pues la cuñada lo cuida como si fuera un hijo, entonces ella siente el deber de cuidado, entonces de igual manera el hermano. Y el sobrino también hace las veces de hijo de él, ¿no? O sea, lo llega a querer como un hijo. Y también en la película vemos un poco del el tema religioso. La Iglesia Católica, a través de un, de un representante de la Iglesia, también hace exhortos a la familia de Ramón San Pedro, indicándole que supuestamente él desea morir porque no tiene el amor y el apoyo de la familia, lo cual es totalmente falso. En ese sentido, la discusión del caso que tuvo de Ramón San Pedro fue presentar algunos requerimientos judiciales eh, a los tribunales de España. Claramente en esta época ese tema era un tabú, pero esto se hizo eco y unos años después España llega a la eutanasia, pero tuvo una lucha incluso un poco fuerte. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Es un tema muy controversial. La diferencia básicamente entre eutanasia y el suicidio asistido es de quién aplica el fármaco a quién. En este caso de la película, el- existe una apreciación de dos personas, la abogada Julia y Rosa, quien nos visitaba, y la cual decide ayudarle a tomar cianuro. Entonces, básicamente era una decisión autónoma de Ramón porque él estaba con sus facultades mentales y él decía que tenía el derecho a una muerte digna. ¿Por qué? Porque él no consideraba que la vida que él estaba viviendo era digna. Entonces, él decía que no vivía, no se sentía cómodo de la manera en que vivía y tomó la decisión, pues, de dejar este plano terrenal. Yo considero que hasta aquí sería un poco el resumen y creería que vamos a la parte del debate. Le doy la palabra a Ludis Proaño. Dentro de la presente, después de ver una introducción generalizada de lo que fue la película Mar Adentro, nos deja un ítem bastante importante, el cual determina y dice lo siguiente: una libertad que quita la vida no es libertad, y una vida que te quite la libertad no es vida. A continuación vamos a realizar un debate donde vamos a poder identificar el punto de vista, creencia, respetando lógicamente el punto personal de cada uno de los integrantes de este grupo, para poder conversar un poco más allá acerca de la temática que se ve en la presente. Nosotros ponemos como punto de debate abierto básicamente la interrelación, el límite que existe entre la eutanasia y el suicidio asistido, donde podemos ver dos puntos de vista muy centrales, donde vemos la creencia de que alguien superior a nosotros nos da la vida. Y a eso, la vida que nosotros tenemos nos dan el libre albedrío para poder elegir si queremos vivir esta vida o no queremos vivirla. De acuerdo a las limitaciones que tiene el personaje de la película, es básicamente limitante porque él era una persona normal. A consecuencia, él tuvo un accidente, se queda limitado por completo de todas sus extremidades superiores e inferiores y comienza a ver una vida dependiente a otros seres humanos, lo cual a él le da no solamente una limitación general, sino una limitación psicológica donde él prácticamente ya no es autónomo por sí mismo, sino autónomo en el sentido de que tenía una vida normal y de la nada simplemente depende de alguien más. La familia de él, en el relato de la película, se hace responsable de él tanto su padre, su hermano, su cuñada, y en vista de todo el proceder, él cada 3 horas tiene que cambiar de postura. Él lo ve como una, ¿qué puede decirse? Quizás un desarrollo de vida completamente denigrante, porque lamentablemente él no puede valerse ni depender de él por sí mismo, sino depender de alguien más. Ahondando en el asunto, con el tema de que en el desarrollo y la lucha que él tiene de grabarse continuamente y decir, ¿saben qué, señores del tribunal? Por favor, atiendan a mi petición. Yo quiero que se me asista en el tema de la eutanasia. Yo quiero que me den la autorización para poder realizar este procedimiento porque no tengo una vida digna. En este proceso es negado por completo, él viaja, le niegan, y en esto conoce a dos mujeres que son quizás en algún punto bastante
contradictorias con el asunto de que la una le apoya porque entiende el procedimiento que él sigue diariamente y él sufre diariamente con su enfermedad. Y la otra es simplemente es tratar de continuar la vida y vivirla en el sentido de que, oye, tienes un amanecer todos los días, por favor, vívela. Se enamora de estas dos personas que son prácticamente eh, un punto, quizás un punto legal y un punto más familiar a lo que él siente y puede darse cuenta de lo que está pasando. Y al otro lado se da cuenta de que la persona o la mujer que él le quiera le va a ayudar a encontrar esa libertad que él necesita, que es la muerte asistida. Ahora, dentro del punto de debate, como bien se lo dijo, vamos a considerar qué tan bueno es este punto de vista de las dos personas que se encuentran en su entorno y ver qué tan beneficioso fue para él, ¿no? En todo este proceso. Bueno, compañeros, en efecto, respecto ya al debate, la postura personal que, que tenemos ya de manera voluntaria cada uno de nosotros, yo debo decirles que efectivamente esta película me ha hecho entender, obviamente nosotros ya pasamos recientemente por un caso similar aquí en Ecuador, ¿no? Sobre el tema de la eutanasia que fue permitida y fue arreglada conforme a lo que pasó recientemente por la Corte Constitucional y que obviamente permite en este caso tener en ciertos casos excepcionales, obviamente de manera motivada, fundamentada, el derecho a la eutanasia, ¿no? Que tener una vida digna. Y sin embargo, yo estoy de acuerdo con la eutanasia y soy súper sincero, creo que debe, tiene que existir necesariamente una autonomía personal justamente, ¿no? La cual está respaldada necesariamente por los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también justamente por el principio de la dignidad humana, el cual entiendo que intrínsecamente debe ser respetado. Esta dignidad, que igual obviamente todos lo tenemos por el simple hecho de haber nacido humanos. Entonces, yo creo que justamente hay que tratar de reducir el sufrimiento de las personas que sufren algún tema de alguna enfermedad degenerativa, alguna enfermedad que esté obviamente contemplada, que le esté llevando a tener justamente sufrimientos excesivos a una persona, lo cual también debe ser considerado, ¿no? El papel del Estado yo creo que es fundamental, ¿no? Debe proteger los derechos fundamentales de las personas también. Pero también nosotros somos conscientes y claros de que obviamente todos los derechos obviamente tienen límites, no existe un derecho por sobre otro. Entonces, en este caso también el derecho a la vida está limitado y por lo tanto debe considerarse ciertos parámetros para poder llegar a tener una correcta correlación y ponderación justamente de derechos, ¿no? En este sentido, yo creo que hay que proteger, sí, la vida, con la autonomía individual también, y regulando también, yo creo que la eutanasia para evitar justamente que se den ciertos abusos, como justo se vio que existe en el mundo, por lo cual a veces sale más barato incluso llegar a una eutanasia que proporcionar medicamentos, por ejemplo, para poder atender justamente una enfermedad neurodegenerativa. En este sentido, compañeros, yo tengo que decirles que yo creo que debe existir obviamente un equilibrio de protección a la autonomía, debe existir un procedimiento regulatorio a esto, no puede justamente hacerse justamente como que sin ningún tipo de regulación. Y obviamente debe evitarse el sufrimiento para mejorar la calidad de vida de las personas que están con vida, ¿no? Y también tener esta dignidad humana que es importantísimo justamente para este tipo de procesos, por lo cual nos lleva también a entender que no todas las personas tienen que morir de una manera indigna y dejarse un poco también los tabús y también un poco de los preceptos religiosos dogmáticos, sino que también creería que deberíamos respetar la vida en su conjunto y obviamente sopesar estas cuestiones como yo les había comentado, como es el derecho a la autonomía, el derecho a la vida digna, el derecho también al consentimiento libre e informado. Entonces, eso, compañeros, lo que yo
puedo rescatar respecto a mi posición personal y comparto también ahora el debate para los demás que quieran intervenir. Gracias, doctor Ochoa. A ver, yo también tengo una postura similar a la suya. A ver, yo considero que los seres humanos nacemos libres como tal, ¿no? Esto viene del jus, desde el derecho natural, desde la concepción más antigua que tiene el ser humano. Eh, Considero que nosotros, los seres humanos, tenemos como dijo también Ludis, el libre albedrío, y nosotros debemos decidir, tenemos de tener decisiones autónomas y propias que salen desde nuestro foro interno. Evidentemente existen cuidados paliativos en las personas que sufren enfermedades catastróficas o incurables o degenerativas. En ese sentido también el caso de Ramón San Pedro, él recibía ciertos cuidados de la familia, pero no eran suficientes. Entonces él sentía que era una carga más que estar viviendo ya, o sea, estaba viviendo una vida infeliz, incluso podía caer en depresión. Considero también que esto tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad y la interrelación y los límites que existen de la eutanasia con el suicidio asistido simplemente radica en quién aplica el fármaco. O sea, si hacemos una ponderación eh, de aquello, nosotros como familiares de la persona, digamos de Ramón, queremos ayudarle a que él deje este plano terrenal con nuestra ayuda. Simplemente cambiaría el ser médico y tener una autorización obviamente legal desde la Constitución al Código Penal, etcétera, y reglamentos que se establecieran. Radicaría en si él lo aplica un médico o no. Entonces también aplicaría también desde el foro interno del médico. O sea, ahí entraría un poco la dualidad de las creencias religiosas que ellos tengan y el ámbito profesional. Eh, Eso es básicamente mi postura. También el deber más alto poder del Estado es respetar y hacer respetar los derechos constitucionales. Entonces, si nosotros obviamente nacemos como seres humanos, tenemos la facultad de si estar en esa posición, también nosotros dejar este plano. ¿Por qué? Porque más es un sufrimiento para nosotros que seguir viviendo. O sea, el Estado tampoco nos puede imponer con su poder coercitivo a que nosotros vivamos una vida, ya sería una vida indigna. Entonces, si tenemos que ser coherentes en el sentido, si tanto precautelamos una vida digna, tenemos también que precautelar una muerte digna. Entonces, no es lo mismo morir suicidado que morir con una asistencia médica y técnica. De igual manera, como ya estamos en un estado laico desde hace muchos años, al igual que el caso de España, las concepciones religiosas y dogmáticas, también como dijo el compañero Ochoa, ya deben quedar de lado. El sistema inquisitivo o la época de la colonia ya pasó, entonces estamos en un siglo donde se debe comprender desde otra dimensión los derechos humanos de las personas y de los que desean, así como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, nuestra Constitución. El artículo 45 de nuestra Constitución también dice que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción, pero los constituyentes en aquella época no hicieron referencia a la muerte digna. En buena ley en nuestro sistema jurídico ecuatoriano, la sentencia 67-23 IN/24 del caso de Pablo Roldán se marcó un hito, pues Ecuador ya está inmerso en los países que aceptan la eutanasia. Obviamente, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador también ya emitió un reglamento el 12 de abril de este año, el cual de manera clara y precisa pone las pautas para que las personas puedan acceder a, este, a esta muerte digna, por decirlo de una manera. Y como comentario final, yo considero que lo que ya dijo, o sea, que nosotros somos dueños de nuestra vida, de nuestro bien jurídico más protegido, que es la vida. Sin la vida no hay nada y todo queda en letra muerta únicamente. Entonces, el caso de Ecuador, el caso de Paula Roldán, marca un hito para que las personas que tienen enfermedades incurables, catastróficas o enfermedades que causen dolor puedan morir de una manera digna y no tengan que seguir sufriendo ni sentirse una carga para sus familiares. Eso es lo que puedo aportar, compañeros. Si alguien más quiere intervenir, les dejo la palabra. Dentro de la exposición expuesta por ustedes, compañeros, tanto Paul como José,
Considero que hasta cierto punto uno puede direccionar el tema al libre albedrío y a elegir qué es lo que desea de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentre y esté viviendo, ¿no? Lógicamente uno no puede ser recíproco o entender a ciencia cierta qué es lo que está sintiendo la persona que está pidiendo o solicitando la eutanasia para simplemente dejar de vivir y dejar de sufrir, para no sentir más dolor y considerarse como un ser humano que necesita morir tranquilamente. Sin embargo, existen otros temas, como ustedes lo mencionaban, sí, mucho más dogmáticos, mucho más religiosos que dependiendo de la religión y la creencia que tenga cada ser humano, considero en mi punto muy particular y personal que realmente la eutanasia podría ser una opción, sí, sin embargo, no la autoriza como tal la misma creencia o religión a la cual practico. Sin embargo, respeto mucho el tema, no he tenido ningún tipo de acercamiento o conocimiento cercano dentro de mi entorno acerca del mismo. Sin embargo, siento y sé, lógicamente, como persona, que no debe de ser nada bueno ni agradable encontrarse en una circunstancia como esta, ¿no? Sin embargo, respetando aquello, vuelvo y repito, como lo dije en mi primera intervención, el libre albedrío está y se nos ha dado para poder elegir qué es bien y qué es mal. Sin embargo, la muerte como tal es un pecado y otorgarle la muerte o matar a alguien es un pecado como tal. Sin embargo, considero, vuelvo y repito, respetando su punto de vista, yo no lo comparto porque a mí me criaron con ese pensamiento y yo lo respeto y considero que si es que mato a alguien o soy partícipe de aquello, simplemente me voy al infierno como tal. Lógicamente, es un punto muy personal y quizás ustedes lo podrán decir, muy marcado a religioso o católico. No, no soy católica. Sin embargo, considero que también cuenta como un punto a favor dentro del debate que presentamos en la presente exposición. Para darle fin a la misma, agradezco la participación de los compañeros y agradecemos quizás la información y el material que se nos dio para poder entender un poco más allá el tema del procedimiento que viven y el proceso que llevan estas personas que solicitan la eutanasia como tal o la muerte asistida. ¿Algún comentario más de parte de los compañeros? Se los dejo. Gracias, Ludis. Yo sí quiero dar un comentario final. Claro que depende de la religión con la que nos hayan pensado, pero justamente para eso existe la capacidad de discernir y la voluntad que tenemos. Obviamente dependería de las facultades mentales. Obviamente si la persona no está bien en su psiquis, obviamente es algo medio absurdo provocarlo, ¿no? Pero si está en sus facultades mentales, él tiene voluntad y tiene inteligencia, consideraría que es una opción, la opción más viable, porque en esos casos es algo, se vuelve un doble sufrimiento, tanto para la persona que padece la enfermedad como para los familiares. Sí son unos temas un poco delicados, pero igual respeto su criterio porque eso ya viene desde el concepto religioso más que del ámbito legal. Eso, compañeros. De igual manera, le quedo agradecido, doctor Casado, por sus enseñanzas. Ha sido una clase una cátedra muy enriquecedora y le devuelvo la palabra a algún compañero más si quiere intervenir. Sí, compañero, solo por terminar, dar justamente algo más sobre el tema y abonar. Yo respeto muchísimo a las personas que obviamente creen que este es un tema básicamente basado en temas religiosos. Sin embargo, yo sí creo mucho en el pluralismo y la libertad religiosa, pero por supuesto es lo que vivimos, pero también no debemos olvidarnos que nosotros vivimos básicamente en un estado laico, ¿no? Y este tipo de posiciones deben basarse en eso, en quitar de regarse justamente de preceptos religiosos, sino más bien de puntos de vista que conlleven una institucionalidad para que efectivamente el Estado, la sociedad en sí pueda tener este, este derecho, digamos, que no se funde solamente en preceptos religiosos, sino que esté para conglomerado a la sociedad en general, ¿no? Que pueda acceder tranquilamente a eso, por lo que yo, sin embargo, a pesar de ser también de alguna manera inculcado con valores religiosos,
también pienso y creo que es importante dividir este tipo de temas y sacarlos justamente fuera del debate religioso, porque obviamente que lo que nos conlleva es justamente caer en que es un pecado, pero el pecado justamente puede conllevar justamente también a tener una persona que obviamente vive de una manera no dignamente, que vive con sufrimientos, y entonces se podría también incluso debatir en ese mito desde el punto de vista filosófico, en que esa persona tampoco tiene derecho a estar sufriendo permanentemente. En todo caso, respeto obviamente los criterios y justamente de esto se trata, de tener criterios diversos, porque si pensáramos igual no existe debate. Entonces, con esto devuelvo el uso de la palabra a mi compañera Ludis para que obviamente ya cierre en este caso la exposición. Muchas gracias. Bueno, después de haber realizado una intervención bastante diversa, porque en realidad respetamos los puntos de vista de cada uno de los integrantes del grupo. Sin embargo, complementamos información que nos puede seguir a futuro, no solamente como seres humanos, sino como profesionales. Agradecemos de antemano la información, la cátedra realizada por el docente de la materia. Concluimos nuestra exposición y simplemente para ponerle fin a la misma. No solamente agradecemos, sino que estamos gratamente satisfechos de haber concluido la misma y gracias compañeros por la participación a la misma. Así es que le ponemos fin a la misma. Muchas gracias. Gracias, compañeros y docentes. Hasta luego. Hasta luego.